Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy vamos a hablar de los diferentes retornos que podéis esperar según el tipo de inversión, que es una pregunta muy habitual. Cuando uno invierte para ver cuánto puede ganar y también el riesgo que está asumiendo, se debe de conocer. Entonces, los retornos que voy a hacer aquí hoy van a ser los retornos medios que han otorgado este tipo de inversiones a lo largo de 100 años o 200 años que tenemos de datos, ¿vale? Pero ese es el rendimiento medio. Lo que puede obtener cada inversor depende de su habilidad, de los conocimientos que tenga y de los riesgos que esté dispuesto a asumir y del esfuerzo que ponga en la tarea. Entonces aquí os había puesto el famoso libro de Adam Smith de La riqueza de las naciones, y ahí hablaba del poder de la especialización. En ese caso era en la revolución industrial, ¿vale? Y hablaba de cómo una industria de alfileres, si cada operario hacía las 20 fases que se componen el hacer un alfiler, pues producía más o menos 10-20 alfileres al día. Mientras que si se especializaba, al igual que nos podemos especializar en la inversión, este mismo operario podría lograr fabricar 4.000 alfileres al día, dividido obviamente entre toda una fábrica. Lo dividimos en 10-20 pasos, cada fabricación de alfiler, desde alargar el metal, redondear la punta, afilar el otro extremo, ¿vale? Entonces una misma empresa que tuviese estos 10 trabajadores pues podría producir 400 veces más de trabajo. En el mundo de la inversión pasa lo mismo. En el escalón más sencillo y el escalón inicial con el que se suele iniciar casi todo el mundo pues son los plazos fijos. Esto realmente el funcionamiento es bastante básico. Tú vas al banco y el banco te dice: oye, ¿para cuánto tiempo me vas a dejar el dinero? Para 1 año, 2, 3 años. Y en función, cuanto más largo sea el plazo, más interés te va a pagar. Cuando una persona pone un plazo fijo, o algunas o bastantes personas piensan de que están depositando el banco y el banco le está guardando el dinero. Tú lo que le estás haciendo es un préstamo al banco y por eso te remunera con un interés anual. Incluso cuando tienes el dinero en la cuenta corriente, sin que sea un plazo fijo, también estás haciendo el acto de prestarle dinero al banco, solo que es un préstamo que tú se le puedes reclamar en cualquier momento. En cualquier momento puedes ir y recuperar tu dinero, ¿vale? El problema en la actualidad de los plazos fijos es que el interés que vas a ganar es muy bajo, incluso a 1 año es de un 1% o inferior. Y el problema que tienen también históricamente los plazos fijos es que van muy ligados a la inflación, ¿vale? La inflación es la subida de precios y es un factor muy importante que tenemos que considerar cuando estamos invirtiendo. ¿Cuánto poder adquisitivo vamos a perder cada año por la subida de precios? Entonces, en los años 90 aquí en España a lo mejor la inflación estaba en niveles del 8 o el 10% y el plazo fijo, claro, pagaban 6, 7, 8%, pero no estás generando ningún tipo de riqueza, simplemente estás preservando capital y en muchos casos normalmente estás perdiendo poder adquisitivo. Tenemos algunos seguidores de Latinoamérica y ahí la situación es un poco diferente. Por ejemplo, en algunos países como Argentina, un plazo fijo te puede pagar un interés del 30% anual, pero claro, la subida de precios también es elevadísima a ese mismo ritmo. O Venezuela ahora tienen hiperinflación con cotas del 140% anual. Entonces es algo que hay que considerar. Entonces en el primer escalón tenemos el 1% que nos van a pagar los plazos fijos. Otra cosa que se ha puesto de moda ahora son los productos estructurados. Después de la época de las preferentes se inventaron esto y se ha puesto de moda. Entonces, como los plazos fijos pagan poco, pues los productos estructurados son como una especie de apuestas. En vez de apuestas deportivas, pues ahora puedes ir a tu banco y apostar a diferentes tipos de cosas. Normalmente son productos que tú no posees el activo en sí. O sea, estás apostando, por ejemplo, al comportamiento del IBEX 35 o del S&P 500 o al comportamiento de 3-4 acciones grandes tipo Nestlé, Unilever y un banco o Banco Santander, por ejemplo. Y estos productos a veces tienen una parte que es una remuneración fija. Te dicen: mira, el 70% vas a ganar un 2% fijo sobre ese 70 y luego sobre otro 30 va a ir ligado a esta clase de activos, a un índice, a lo que sea. Y el riesgo reside en la letra pequeña del contrato que firmas. De la forma que te lo presenta el banco, parece bastante atractivo, porque su objetivo es venderte productos, hacer su comisión o conseguir captar dinero barato para su financiación de sus actividades de préstamo.
Entonces hay que leerse muy bien la letra pequeña porque puede haber problemas. Un ejemplo reciente. Un cliente me explicó un producto estructurado que le ofrecía el banco y una parte era, como os decía, una remuneración fija y la otra era el comportamiento ligado a 3 acciones del IBEX. Eran Telefónica, creo que recuerdo, Iberdrola y Banco Santander o Repsol, una de estas. Y para cobrar sobre esa parte una remuneración algo más alta, en torno al 10%, tenía que subir las 3 acciones. Entonces, la probabilidad de que suban 3 acciones a la vez en un mismo año no es tan elevada como podría parecer. De hecho, es bastante baja, en torno a un 15 o un 20%. Cuando pasaba el primer año, si las 3 acciones no habían subido, se renovaba sobre eso y había que esperar otro año para ver si las 3 volvían a subir. Y normalmente pues, vuelve a ser incluso bastante difícil, como hemos dicho. Y la letra pequeña, el riesgo existía en el que cuando se acababa el segundo año, el dinero de ese 30% te lo devolvían en la acción que más hubiera bajado. Y claro, te lo devuelven con la minusvalía de lo que ha bajado la propia acción. Entonces una de esas, por ejemplo, era Repsol, que con la caída del petróleo ha bajado bastante y hubieras tenido una minusvalía bastante significativa. O sea, si un 30% del dinero pierdes la mitad, pues es menos 15. En la otra parte sí has ganado un 1, un 2%, pero en la otra has perdido un 15%. Entonces, si tú conservas las acciones de Repsol y se recuperarían en ese escenario, pues bueno, no tienes problema. Pero se le está vendiendo este tipo de productos a personas que tienen un perfil más conservador o que no quieren ese tipo de sorpresas. Entonces, es bueno conocerlo. Entonces, los productos estructurados que puedes ganar de media 2-3%, pero es muy variable, hasta el 20%, el 30%. Puedes organizar todo tipo de apuestas, o sea, el banco te puede servir el menú y tú te sirves según el apetito de riesgo que tengas. Llegamos a las letras y los bonos. Esto también es un producto, lo que se llama la renta fija, y puedes ir tú y comprar los bonos personalmente, a título personal, o puedes comprar un fondo que invierte en letras o en bonos, que también pues, se considera un activo con poco riesgo. ¿Qué pasa ahora mismo? Que en mi opinión y en la de muchos inversores reputados hay una burbuja en este tipo de activos, porque por ejemplo los bonos a 10 años de España te pagan un 1,5%. Los bonos de Alemania a 10 años te pagan 0,3% anual de interés, lo cual es algo ridículo. Históricamente estos bonos han pagado el 4, el 5, el 6%, esa es la media histórica y es un rendimiento razonable. Vas a sacar un poquito más que la inflación y de esa forma estás generando riqueza, que ya pues, es lo que queremos como inversores. Este efecto o esta burbuja es debida a todo esto que llaman el facilitamiento cuantitativo o el quantitative easing que han hecho los bancos centrales desde la crisis del 2008 para tratar de sacarnos de la crisis, que realmente tampoco ha funcionado, pero ahí está. Y lo que hacen es comprar y comprar bonos, entonces ellos mismos empujan el precio a la baja por el propio efecto de compra de los bancos centrales. Entonces hay mucha gente que está invertida en esto hoy en día también pensando que está en un sitio seguro, pero en los bonos se puede perder dinero. Hay gente que piensa que dice, no, si es un bono a 10 años, yo cuando pase los 10 años me devuelven mi dinero más los intereses, aunque han sido pocos, pero me conformo con mis intereses. Y lo que no tienen en cuenta de nuevo es la subida de precios, la inflación. Puede que de aquí a 10 años haya bastante subida de precios y cuando te devuelvan tu dinero no tenga ni la mitad del poder de compra que tenía cuando tú compraste ese bono. Y si compras un fondo de inversión asociado a bonos, un fondo de renta fija, le puedes vender en cualquier momento, pero tiende a reflejar el precio al que cotizan esos bonos. Entonces, si la gente o los inversores empiezan a ver que sube el precio de las cosas y la inflación, el precio de los bonos tiende a bajar, ¿vale? Es inversamente proporcional. Entonces, cada uno tiene que comprender lo que quiere obtener. De media, un 2%. Si compras bonos de empresas que tengan un poquito más de riesgo, pues puedes llegar al 4%. Si compras bonos lo que se llama high yield, pues te puedes ir al 7-8%, pero obviamente high yield se llama pues porque son empresas que tienen mucho riesgo, bastantes ya van a quebrar, entonces ahí tiene que saber uno lo que hace y de nuevo volvemos al tema de la especialización, de comprender en dónde uno se mete. Inversión inmobiliaria. Esto es un clásico, sobre todo en España, los famosos pisitos, pues hasta cualquiera sabe la burbuja que hemos tenido, ¿vale?
es un tipo de inversión más interesante porque, primero, te paga una renta anual. Hoy en día en España, según los datos del Banco de España, la rentabilidad por el alquiler de los pisos se sitúa en torno al 4%, ¿vale? Aunque otra estadística que mucha gente no conoce es que más del 40 o más del 30% de los alquileres acaban en problemas, en impagos, en destrozos, etc. Entonces eso también es un coste que hay que considerar. Los pisos históricamente han tendido a revalorizarse entre el 4 y el 5%, más la rentabilidad por alquiler que obtengamos, que puede ser en torno a eso, un 3-4%, en total un 7% de rentabilidad, puede ser. ¿Qué pasa? Si les compramos en zona de burbuja, como en España en los años 2006, 2007 o en Estados Unidos también tuvieron su propia burbuja, pues esa rentabilidad no va a ser del 8%, obviamente, va a ser bastante inferior. Los pisos también, su precio o la evolución está ligado a la demografía. Si la población crece va a haber más demanda, entonces van a subir los pisos. Está ligado al empleo, cuanta más gente trabaja, más gente se puede independizar, y al nivel de salario, obviamente. Una buena forma de medir el mercado inmobiliario no es ver cuánto está vendiéndose el piso al lado del tuyo, sino ver cuánto cuesta respecto al sueldo medio de un país. En España la renta per cápita es 21.000, 22.000 euros, ¿vale? Y el precio medio de la vivienda ronda los 150.000 euros. Entonces eso significa más o menos un ratio de 7 veces el salario medio. Para que tengáis referencia, en Estados Unidos, cuando se alcanzó el nivel de la burbuja inmobiliaria, estaban en niveles de 7 y 8 veces el salario medio. En un país mucho más sólido financieramente, con más empleo y en mejor condición que España. Y en España, incluso aunque han caído un 50%, en el año 2006 llegaron a cotizar a 11 veces el salario medio del país. Y hoy estamos en 7. Por eso creo que no están en una zona atractiva. De hecho, diferentes organizaciones dicen que a partir de 5 veces se considera caro en un país, ¿vale? Entonces estamos en 7, no creo que sea tan atractivo. Pero bueno, es un mercado local, si uno sabe lo que hace, tiene un conocimiento intenso, pues puede lograr un retorno interesante del 6-7% a largo plazo. Luego ya entramos aquí en activos un poco más especulativos, el Forex o las divisas, que se han puesto también muy de moda. Esto de ábrase una cuenta con 10.000 euros y apalánquese hasta el infinito y gánese todos los días un sueldo de 100, 200 euros y retírese a la playa joven y rico, ¿vale? Eso no va a ser verdad, porque si ganas, aunque sean 50 euros al día, 200 sesiones de trading al año son 10.000 euros al año. O sea, significa que estarías generando un retorno anual del 100% todos los años. Te aseguro que ni George Soros en sus mejores años generaba un 100% de retorno anual. O sea, un pequeño inversor que empieza humildemente en su casa a hacer Forex, pues creo que es bueno ser un poco más conservador con las expectativas que puede llegar a tener, ¿vale? Además, el problema de estos activos del Forex, las divisas, que es lo que se llama, no son activos reales, o sea, tú no posees nada, las divisas no te pagan un interés anual, de hecho se deprecian, o sea, cuantas más divisas tengas, más se van a depreciar. Aquí os pondré una imagen en la que se ve, por ejemplo, la evolución del dólar, lo que se llama el dólar index, la evolución del dólar referenciada a otra serie de divisas como el yen, el euro, a lo largo de 40 o 30 años. Y vais a ver que es que no se ha revalorizado nada, ni ha subido ni ha bajado respecto a otras divisas. Ya ha tenido épocas de mucha especulación y mucha subida y grandes caídas, y bueno, es un campo pues más para la especulación. Si uno es bueno especulando, sabe lo que hace, pues puede tener éxito. Ya hablábamos en el vídeo del day trading, de por qué no era rentable, que hay que tener cuidado. Sí que es cierto que hay especuladores buenos en el mercado Forex, pero ya más a medio y más largo plazo, no en intradía. En intradía ya explicamos en el vídeo por qué no era tan interesante. Entonces, cuando uno opera en Forex, simplemente lo que está haciendo es comprar o vender una divisa respecto a otra. Estás apostando a la evolución de la economía de un país respecto a la de otro, ¿vale? En el futuro podemos hablar un poquito más de estos temas, pero bueno, yo aquí el retorno es altamente variable, o sea,
Puedes perder mucho, puedes ganar mucho, pero que el pequeño inversor tenga bastante cuidado con el apalancamiento, con estos sueños de retírese joven, ¿vale? La inversión, se puede ganar dinero, se puede vivir bien, pero hay que tener cuidado. Las materias primas y el oro es parecido al Forex, ¿vale? Son activos altamente especulativos. Para daros una cifra, en el año 85 o 84 el petróleo estaba a $30 y han pasado 40 años y hace poco, la semana pasada, hoy mismo, el barril de petróleo está a $35, o sea, no se ha revolucionado nada. Tú compras petróleo y no lo pones aquí y no te genera unas rentas como un piso o las acciones que te dan dividendos, no te genera nada. El oro, pues también lo tienden a hacer bien este tipo de inversiones cuando va a haber inflación, ¿vale? Suele comportarse bastante bien el oro, las materias primas. Cuando hay miedo en la economía o en la bolsa, pues también se va a comportar bien. Pero de nuevo, es otra zona bastante compleja, que tiene sus riesgos y que se opera además con apalancamiento, entonces retorno altamente variable. Y llegamos aquí finalmente a lo que es para mí el Rolls Royce de la inversión, o sea, el activo por excelencia y el más rentable y que está demostrado a lo largo de los últimos 200 años que invertir en acciones y bolsa o fondos de inversión que inviertan ligados a la renta variable es lo que mejor comportamiento va a tener, ¿vale? Aquí os pongo la gráfica de los últimos 200 años y podéis ver la evolución que ha tenido la bolsa, que es prácticamente una línea recta, con respecto a los bonos, a tener dinero en la cuenta corriente, que sería el dólar, o a las materias primas. Entonces, si os fijáis, la bolsa ha tenido comportamiento bueno en cualquier entorno económico. En entornos de alta inflación normalmente lo va a hacer bien. En entornos de crecimiento económico también, en entornos de bajo crecimiento económico también. El único escenario realmente desfavorable para las acciones es la deflación. En los últimos meses o los últimos años estamos viviendo ese miedo en las bolsas y es por lo que todavía la gente está un poco incómoda. En la crisis del 29 se produjo precisamente eso, una deflación brutal. Y en futuros vídeos explicaremos la mecánica de por qué eso es peligroso para las acciones. Y estuvieron bastante deprimidas las acciones. Después de la crisis del 29 estuvieron casi 20 y pico años hasta que se recuperaron, ¿vale? Entonces, obviamente también tiene su riesgo si no sabemos lo que hacemos. Otra de las características importantes de la bolsa y por qué rinde en torno a depende, un 8 o un 12%, ¿vale? Tengo aquí otra gráfica que os pondré ampliada, y es el comportamiento de los diferentes tipos de acciones. Obviamente las acciones pequeñas, que son las que más potencial de crecimiento tienen, pues han retornado en los últimos 100 años un 12%. Las acciones más grandes y las acciones value, referencias a lo que hablamos en el vídeo anterior del value investing, pues han retornado en torno también a un 11%. El S&P 500, en global, las 500 mayores compañías de Estados Unidos han retornado casi un 10% anual, ¿vale? Esto es incluyendo dividendos. ¿Cómo se logra ese retorno o por qué las acciones siempre se comportan mejor? El primer 3% viene dado por 3-4% viene dado por lo que crece el PIB o la economía mundial. Si hay más consumidores, pues vamos a vender más electrodomésticos o más coches o lo que venda la empresa. Luego, si la inflación anual hemos dicho que ronda el 3-4%, históricamente las empresas significan que como producen cosas que la gente necesita, pues pueden subir los precios en torno a ese 3-4% de forma anual. Entonces ahí ya nos vamos hasta un 7%. Y luego además las empresas que cotizan en bolsa suelen ser más fuertes, más grandes, ganan cuota de mercado a costa de las empresas más pequeñas y suelen ser las que cotizan las que más calidad tienen. Entonces eso te da otro 2-3%. Entonces con eso nos vamos hasta un 10 o un 9%, más o menos por esos tres factores. Y luego además tenemos una rentabilidad por dividendo que ha rondado el 2-3% históricamente. De todo lo que ganan las compañías cada año, pues de media han repartido eso, ¿de acuerdo? Entonces ahí nos ponemos ya en el 10-12%.
Igual que las casas, hay que saber cuándo comprarlo, porque hay veces que la bolsa está cara y eso es un hecho real. Por ejemplo, Japón en los años 90 o en los años 2000, la bolsa cotiza de media per 15, o sea, 15 veces beneficios, más o menos lo que producen las compañías, y en la bolsa de Japón en esa época llegaron a 90 veces beneficios. En las bolsas de Occidente, durante los años 2000 se llegaron a cotas de 30 y 40 veces beneficios. ¿Cuál ha sido el resultado? Que han estado 15 años o 17 años sin hacer gran cosa de forma lateral. Entonces, después de pasar ese periodo, no parece un mal momento ahora mismo para estar en bolsa. La gente no ha ganado nada en 15 años, hay mucho pesimismo. Igual que si veis la gráfica en los años desde el 68 hasta el 82, pasaron casi 14-15 años, igual que ahora, un periodo económico difícil y con retorno plano de las acciones. Y luego eso dio origen a uno de los rallies alcistas más grandes. En la época del año 1929 hasta el 50, durante esos 20 años, también comportamiento lateral, después de una época de euforia en el 29, comportamiento lateral, y después se produjo uno de los rallies alcistas más grandes. Y finalmente en otros hemos puesto, pues aquí podéis englobar muchas cosas, lo que sería el private equity, el venture capital, lo que sucedió en España con el Fórum Filatélico y Afinsa, cosas, inventos raros. Hoy en día creo que había también un tema de plantaciones forestales, no sé qué. Yo recomendaría que la gente tuviese extremada cautela también con eso, porque no son activos líquidos, no son transparentes, a veces la regulación que hay no está del todo clara. Entonces uno tiene que saber muy bien lo que hace en ese tipo de inversión, ¿vale? Así que, bueno, espero que os haya ayudado esto a comprender los riesgos, los retornos que podéis generar, y que no le tengáis miedo, que trabajéis duro y que si sois buenos invirtiendo, pues los retornos que vais a tener van a ser razonables. Así que nada, me despido, y si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para estar al día de los siguientes vídeos y nos vemos en el próximo. Un saludo.